Hola, muy buen día. Mi nombre es Fernando Martínez, estudioso en la Maestría de Tecnologías Aplicadas a la Educación de la Universidad Manuela Beltrán. Y en este video vamos a hablar sobre la investigación cualitativa y sus diseños de investigación. Para esta actividad se tiene que realizar una presentación y un video. Entonces doy inicio a la presentación. La investigación cualitativa. Perdón un segundo. Captura de pantalla. Listo. Deshabilito esto. La investigación cualitativa. Entonces, para comenzar con este video, vamos a hablar sobre eh, cómo es la actividad. De hecho, en esta actividad pues se enuncian y se identifican como los principales aspectos de este diseño de esta investigación cualitativa utilizados, refiriéndolo en los siguientes ítems. Entonces, en los siguientes ítems se habla sobre voy a hacer una pequeña descripción de cada uno de los diseños de investigación, hablar sobre el origen, hablar sobre las fases, sobre las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. Entonces, pues, quiero comenzar un poco con la investigación cualitativa y pues que es considerado como los diseños y abordajes más comunes de un proceso inductivo. Eso quiere decir que es un proceso que permite llegar al conocimiento y a la demostración de la verdad a partir de los hechos. También se dice que son fenómenos que deben ser flexibles y abiertos, de que no hay fronteras, precisos y no hay fronteras o límites precisos entre ellos. Y algunos autores hablan que este diseño cualitativo depende sobre todo del planteamiento del problema. En esta presentación, como se realiza es un cuadro comparativo, los invito a ver en la presentación el siguiente hipervínculo que permite evidenciar en un solo momento pues toda la presentación. Es un PDF, también puede ser descargado, donde se habla de la etnografía virtual, la teoría fundamentada, la investigación-acción, el estudio de caso y la fenomenología. Y cada uno de ellos, pues el origen, las fases técnicas, instrumentos de recolección y los análisis de datos. Siguiendo hablando un poco de la investigación en sí, pues la investigación cualitativa tiene pues su origen como pionero en las ciencias sociales de Max Weber, quien introdujo el término que es el de entender. Entonces, ese es como el origen de esta investigación, el entender los fenómenos sociales en sí. Entre las fases de investigación más comunes de esta investigación cualitativa, pues encontramos normalmente entre ellas, entre cada uno ya sea la etnografía virtual y las demás fases, los demás diseños de investigación, pues encontramos algunas fases comunes. Y entre ellos se puede destacar como la definición del problema, un diseño de trabajo, una recolección de datos, en algunos casos los análisis de datos, el informe y validación de información. Y todos llevados más que todo por medio de la observación, en algunos casos participante, no participante, eh, por medio de grupos de enfoque, entrevistas y demás. Dentro de las técnicas de instrumentos destacados de la investigación cualitativa, pues encontramos la observación, que ya estamos hablando de la observación participante, no participante, la entrevista grupal, el cuestionario, los grupos de discusión y demás. Para continuar con la presentación, comenzamos con el diseño cualitativo de la investigación etnográfica. Pues esta se define, en esta investigación se dice que se estudia un modo de vida de una unidad social en concreto. Entonces estudia grupos, organizaciones y comunidades en concreto y los describe y lo explica como un sistema social. Grupos, comunidades, culturas y demás. El origen se le atribuye a eh, Guber, que el término etnografía pues acuñado alrededor de 1970. Ah, bueno, perdón. Eh, el término fue acuñado por August Laudin en 1970 y pues de donde sacó la referencia pues es Gubert en el 2001. Dentro de las fases
la selección del diseño y la determinación de técnicas, el acceso de ámbito investigativo o escenario, la selección de personas claves que tienen el conocimiento, y creo que esto es algo fundamental de estos grupos. Entonces uno selecciona estas personas que tienen el conocimiento, que son personas claves, que no me arrojen eh, unos buenos datos para procesar esa información y elaborar un informe final. Dentro de las técnicas y recolección de datos, pues entre los más comunes encontramos la observación participante, notas de campo, entrevistas, documentales de toda clase y algunos artefactos, y los análisis de contenidos. Diga, en esta opción en esta posibilidad de observación participante es cuando el investigador participa y no solamente es un observador, sino participa de la investigación. Y dentro de un análisis de datos encontramos la triangulación como esa integración de evidencias. Dentro de la investigación etnográfica virtual, que no es muy diferente de la etnografía, pero en este caso se crea bajo escenarios virtuales. Se habla que dentro de sus orígenes, pues apareció y se permite dar a través de la web 2.0, pues por la naturaleza de ellos, de que crea campos y escenarios virtuales donde la gente puede interactuar entre ellos. Y eh, algunos autores como Méndez y Aguilar de que son mencionan de que son esos escenarios sociales y comunidades virtuales que existen en internet, y aquellos fenómenos se representan en esos espacios. Dentro de las fases, al igual que otras investigaciones de tipo cualitativo, la investigación etnográfica virtual hace parte de esa observación, aunque autores como Villegas en el 2008 atribuyen de que estas etapas no están muy bien definidas. Asimismo, dispone de algunas cuestiones que permiten que la investigación no son solamente preguntas de la realidad, sino que deberían partir de un marco inicial y unas preguntas tales como el qué, quién, dónde, cuándo, por qué y el cómo. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección, pues la observación participante o no participante no difiere, y las encuestas online y encuestas web. También podría, dentro de la recolección de datos, dar cabida a los foros y todos esos procesos inductivos que por medio de estímulos me genera una respuesta, da una respuesta al usuario. Los análisis de datos, igual que la etnografía, pues se habla sobre la integración de evidencias de la triangulación. Dentro de la investigación teórica fundamentada, este tipo de investigación pues permite descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones. Una característica que nos ayuda a entender este tipo de investigación es que parten de los datos. Eh, en su origen se remonta a investigaciones de Barney Glasser y Halsen Strauss, quienes son como los fundadores y autores de esta teoría, aunque también se habla de Juliet Corbin alrededor de los 1967, entonces como finales de los 60 y comienzos de los 70. De los fases, hablando de las fases, como toda investigación cualitativa, pues esta abarca distintas fases, pero ellas no contemplan un inicio y un fin claramente definido, como ya lo habíamos mencionado. Habla sobre una primera fase de análisis, una segunda fase de reconstrucción y codificación de datos recolectados, y una tercera fase donde se evidencia una teorización y un modelo final, y pues la idea es que se relaciona la teoría con el planteamiento. Dentro de las técnicas e instrumentos destacados de recolección de datos se destacan las entrevistas, grupos de enfoque, las observaciones, y en sí todos esos documentos variados que en ellos podríamos incluir los videos también incluso. Eh, y se basan como en esa forma de toma de muestra. Y eh, los análisis de datos son más de tipo reflexivo y sistemático. Y igual de ello encontramos la codificación abierta, axial y selectiva.
eh, pues esta codificación abierta, pues es como ese proceso de abordar los textos con el fin de encontrar, identificar eh, conceptos, ideas y sentidos. Y hay un término muy particular que es como el desnudar conceptos y como escudriñar dentro de ellos. Y la codificación axial, pues es que es el proceso de que se identifican las relaciones entre las categorías obtenidas de la codificación abierta. Como esta teoría fundamentada normalmente se basa sobre eh, palabras y descubrir conceptos, para ello es muy útil utilizar este software que se llama Atlastic, que él permite eh, analizar los datos, analizar los datos de esta teoría. Investigación-acción. Esta investigación-acción es un proceso cíclico del actuar, del pensar, del observar. Es una forma de búsqueda autorreflexiva para perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales o educativas que se efectúan en estas prácticas. En sí es como esa comprensión de las prácticas y las situaciones que se efectúan. Realmente es un ejercicio práctico y participativo. Dentro de sus orígenes, se cabe destacar que Carl Lewis fue el que acuñó el término de investigación-acción alrededor de 1944. Dentro de las fases, pues según el autor Stinger en 1999 mencionó tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción, los cuales son observar, que en este caso es construir como un bosquejo del problema y recolección de datos. Eh, el, el, la, la, otra, la otra fase es el pensar. En este pensar se analizan, se interpretan, y en la otra fase es la actual, pues se resuelven las problemáticas y se implementan mejoras, las cuales se dan de manera cíclica, una y otra vez, hasta que de alguna forma todo esté resuelto. Dentro de los técnicas e instrumentos destacados, cabe destacar que las entrevistas, las reuniones, los grupos de enfoque, foros de discusión, reuniones de trabajo y cuestionarios con preguntas abiertas o preguntas cerradas. Y en los análisis de datos, pues a diferencia de otro tipo de investigación, en este caso, en las cualitativas, la investigación-acción establece el hecho de involucrar a la comunidad en las decisiones de cómo analizar estos datos que fueron obtenidos y el análisis de los mismos. La investigación-estudio de caso. Según Hernández Sampieri y Mendoza en el 2008, afirman que se podría definir como una investigación en la cual mediante proceso cuantitativo, cualitativo o mixto se analiza profundamente de manera integral la unidad para responder el planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar una teoría. Se centra, pues en sí se centra en la descripción del examen o análisis en profundidad de una o varias unidades de su contexto, de manera sistémica y holística. ¿Qué quiere decir eso? Que es decir que los análisis se ven como un todo y de una manera global e integrada. Sus orígenes no son muy claros, eh, pero en las lecturas hablan de que sus orígenes se pueden remontar a Harvard Business School a través de 1997 y lo consideran un método y lo utilizan desde 1908 para evaluar unidades organizacionales. Aunque algunos otros autores lo consideran que este tipo de investigación es como de baja rigurosidad y que no suele considerarse como una buena estrategia investigativa. Esto es algo muy importante de destacar. O sea que, de hecho, para las investigaciones científicas y puede presentar problemas de fiabilidad y validez. Pues debido a lo cual la investigación empírica se utilizan básicamente métodos cuantitativos. La autora Piedad Martínez en el 2006 comenta que la mayoría de las investigaciones que usan el método de estudio de caso lo hacen bajo incertidumbre. Dentro de las fases, la misma autora Piedad Martínez menciona o cita al autor Sarabia en 1999, quienes hablan de actividades dentro de este proceso de investigación. Pues habla de una fase de descubrimiento y una fase de justificación o confirmación.
Y en el caso de la fase de descubrimiento, donde se observa, se describe el fenómeno, se explora la realidad y para generar pues esa hipótesis y la justificación de aquella hipótesis. Dentro de las técnicas e instrumentos destacados, entre ellas encontramos las entrevistas, las observaciones, los documentos y los artefactos. Los análisis de datos, en este caso esta investigación de estudio de caso, se establecen o predominan la descripción del caso y su contexto. El contexto es muy importante para describir y analizar y generar características, categorías del caso, del mismo caso o entre otros casos. Investigación fenomenológica. Esta investigación realmente se centra en lo que es la experiencia. O sea, la experiencia es como la palabra clave para poder definir la fenomenológica. Busca conocer los significados de los que los individuos le dan a la experiencia y lo importante es aprender el proceso de interpretación por lo que la gente define su mundo y cómo actúa en consecuencia con ese mundo. Dentro del origen, en las lecturas mencionan que se remonta al matemático Edmund Husserl y el filósofo Martin Heidegger. Dentro de las fases, varias lecturas se encontró y se puede describir de que consta de tres etapas. Una etapa descriptiva, otra etapa estructural y una etapa de discusión. En la descriptiva podemos encontrar tres puntos, que es la selección de la técnica o procedimientos apropiados, la misma observación y la elaboración de las descripciones. Dentro de la etapa estructural encontramos la lectura de la descripción, la delimitación, la determinación del tema central, la expresión del tema central, la integración de todos los temas centrales y la integración de todas las estructuras. Ahí podremos definir cómo a partir de las lecturas, la delimitación y la determinación se pueden hacer integración de todas las expresiones y de los temas y las estructuras de las mismas. Y pues la etapa de discusión pues se relaciona los resultados obtenidos con otros investigadores pues para comparar, contraponer o contemplar y entender mejor las posibles diferencias o similitudes. Dentro de esta investigación fenomenológica, dentro de las técnicas más destacadas encontramos la observación, las entrevistas, los grupos de enfoque, aunque pues está abierto a más técnicas y instrumentos destacados dependiendo del tipo de estudio. Y los análisis de datos, en este caso la investigación fenomenológica, establecen o predominan las unidades de significados, categorías y pues también las descripciones del fenómeno y las experiencias compartidas. Al final de esta investigación pues dispongo de las referencias de las cuales fueron estudiadas. Doy las gracias por escuchar esta presentación y reitero la invitación para que leen el hipervínculo para que encuentren toda la presentación como un todo y el cuadro comparativo. Igual este es un PDF que se puede descargar. Entonces muchísimas gracias por su atención.